Muy buenos días, tengan todos ustedes. Saludo nuevamente a nombre de mi grupo de investigación. Bueno, lo que nosotros hemos tenido en mente es realizar una investigación después de la pandemia con la finalidad de poder entender, ¿no? Cómo es que los alumnos perciben, opinan acerca de las clases que se han dictado mediante la plataforma de videoconferencias. Bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos querido? Bueno, actualmente me encuentro en otra localidad, yo trabajo en la ciudad de Puerto Maldonado, entonces en la localidad que me encuentro venía a realizar un curso y justo también estoy haciendo ahora mi participación en el Congreso. Entonces, lo que nosotros teníamos en mente, como le decía hace un momento, era poder entender la opinión que tienen los alumnos ahora que ha terminado la pandemia, ha terminado, o se puede decir que ya se ha mitigado el COVID y siguen teniendo incluso interacción en algunos cursos como seminario de tesis a través de las plataformas virtuales, dentro de ellas el Zoom y el Meet. Y en especial hemos cogido no para poder hacerles preguntas acerca del curso de seminario de tesis, ¿no? Como por ejemplo la elaboración de su proyecto, nada de ello, sino para hacerles algunas consultas porque en algunos casos están llevando cursos presenciales los estudiantes y en algunos casos están llevando los cursos de manera todavía virtual o remota, como le decimos aquí. Entonces, nosotros nos ha interesado realizar 4 preguntas a los cursos específicamente el del noveno semestre, porque no sabemos si en el 10.º semestre seguirá o continuará esta forma o este formato a través de la virtualización. Entonces, hemos querido indagar realmente si les parece accesible, qué opinan, por eso hemos realizado un estudio desde el punto de vista cualitativo exploratorio. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hemos intentado realizar, no? Entonces, es explorar la opinión de estos alumnos en cuanto a las plataformas, tanto Meet como Zoom en dos universidades. En estas dos universidades, una nacional y perdón, una universidad, en este caso es en una universidad, en las carreras profesionales, son 5 carreras profesionales que oferta, y dentro de las cuales solamente hemos tomado el curso de seminario de tesis, no seminario de tesis 2, tampoco metodología de la investigación. Entonces, como es un estudio exploratorio, lo hemos querido hacer con pocas personas para luego ya, con los resultados que hemos obtenido, ampliar la investigación, incluso de repente hacer la prueba de fiabilidad de un instrumento que permita recoger de manera, se puede decir, paramétrica los resultados y obtener ya una investigación cuantitativa. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Hemos realizado una entrevista semiestructurada a través de un estudio fenomenológico para que podamos realizar la interpretación como investigadores y también podamos, en este caso, eh, interpretar, ¿no? Interpretar la opinión de los estudiantes. Y se ha trabajado en cinco cursos de seminario de tesis que están llevando de manera virtual y también hemos trabajado con 5 estudiantes, hemos entrevistado a 5 estudiantes con preguntas sencillas de estos cursos. Entonces, en total hemos tenido una unidad de análisis de 25 participantes. Las preguntas que las paso a explicar están aquí. Por ejemplo, les hemos dicho, si te dijera plataformas para videoconferencias, Meet y Zoom, ¿cuál es la que te parece conocida y que te viene a la mente? Entonces, los estudiantes tienen, por el espacio de la diapositiva, también quería aclarar que hemos cortado algunas de las participaciones y resumido, ¿no? Algunas partes para que se pueda entender los resultados que hemos obtenido. Entonces, de todo esto, lo que hemos podido apreciar es que los jóvenes se sienten más familiarizados con el MIT. ¿Qué es lo que pasa? Que la mayoría de instituciones en la localidad donde yo trabajo son 3 instituciones, a dos no, o sea, no hemos considerado. Entonces, en la mayoría de instituciones se ha optado, por más que en un tiempo se tenía que pagar por el MIT, después ya se volvió gratuito. Entonces se optó por trabajar con el MIT que con el Zoom. Entonces, por eso la respuesta de los estudiantes es obvia, ¿no? Que si hablamos de plataforma de videoconferencia, que también en un momento se trataba de considerar Zoom, pero luego prácticamente todos estuvieron de acuerdo en trabajar con el Meet. En la universidad donde trabajo, el inicio fue también Zoom, ¿no? Pero luego el Meet fue el que se estandarizó. Entonces, por eso es obvia la respuesta de los estudiantes cuando dicen, ¿no? Que el Meet es el que han utilizado. Y lo que se les viene a la mente acerca de lo que han realizado con el MIP, o sea, las videoconferencias con el MIP,
es que, bueno, hay interactividad, se ha vuelto manejable, facilidad para el trabajo, es más sencillo y acceso al uso, práctico, y ellos están familiarizados. En mi caso también podría decir lo mismo, porque cuando me indican de que que exponga a través de Zoom, se me hace un poco más complicado. Se me hace más complicado incluso para compartir la pantalla, para poner un fondo, para activar el video. Entonces, la interacción es un poco más diferente, se podría decir, a lo que es el MIS. Se les entiende también a los alumnos que durante 2 años han estado y algunos siguen ahora, hasta ahora, como les digo, en lo que es videoconferencia. Entonces, están familiarizados con el uso del Google Meet. ¿Qué es lo que tenemos a partir de otra pregunta? Dice. ¿Cuáles son las ventajas? Pues las ventajas que has encontrado en el uso de las videoconferencias y estas que se pueden ofrecer. Entonces ellos dicen, bueno, la comunicación, porque permite no interactuar con el docente, entre compañeros, cuando se forman grupos, especialmente cuando se forman grupos de trabajo, ¿no? Grupos de trabajo. Asimismo, lo que ha permitido el uso de la plataforma de videoconferencia es que en la actualidad les evita el desplazamiento. ¿Eso qué significa? Que muchos estudiantes dicen, bueno, si puedo estar en mi casa y puedo estar con mi laptop, con mi celular, entonces evita que esté yendo a la universidad. Entonces, evita que esté yendo, lo han visto de esa manera más fácil, evitando que pueda ir hasta la universidad, incluso gastar en mis pasajes, gastar en algunas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, alimentación, otras cosas, ¿no? Y también me ahorra en el caso del tiempo de poder ir y regresar a la universidad, que en muchos casos se desplazan a grandes distancias. Lo aplico también desde un punto de vista más que todo económico. Y lo más interesante de las respuestas que hemos encontrado es la final, ¿no? Donde indica que se permiten repetir las grabaciones. Entonces, dentro de estas ventajas, repetir las grabaciones es algo importantísimo, en especial en los cursos de seminario de tesis. Por ejemplo, cuando les explicamos a los estudiantes qué es un antecedente, las partes en las que componen, ¿verdad? Cómo deben redactarlo, cómo deben citar, necesariamente qué van a colocar en las referencias al final, ¿no? Entonces nosotros podemos en una clase presencial decirles, mira, estas son las partes, vamos a hacer prácticas, todo, ¿no? Y como señala la neurociencia que ha demostrado de que el aprendizaje se realiza a través de la repetición. Entonces, mientras más repitas, es mucho mejor. Entonces, los alumnos se sienten conformes y creo que es una de las fortalezas y de las ventajas más importantes que tiene estas videoconferencias, que al grabarlas el alumno las puede repetir. Pero acá ya tendría que hacerse otro tipo de estudios, ¿no? Si de repente la grabación es demasiado extensa, corta, el tipo de grabación que se tiene que hacer. Pero bueno, como es un estudio exploratorio, entonces nosotros encontramos que dentro de estas ventajas está pues la repetición de las grabaciones. La comunicación es importante, el desplazamiento también, el tiempo, la economía, ¿no? La economía, en el caso de los pasajes, entre otros. Pero poder repetir las grabaciones hace que realmente se convierta en una herramienta útil. Y al ser útil, los estudiantes van a poder entonces visualizar lo que dijo, repetir, hacer anotaciones, ¿verdad? Que es lo que se realiza en lo que es la presencialidad. Entonces podemos considerar de que repetir las grabaciones es una de las ventajas interesantes, ¿no? Que nos están dando como respuesta a los estudiantes. Y también les hemos hecho una pregunta. Entonces, si esas son las ventajas, ¿cuáles serían las desventajas en el uso de las videoconferencias? Y también resaltan algunas. En la localidad donde radico, donde trabajo, lamentablemente por cuestiones climatológicas, el calor, también lluvias, también de repente ventarrones, de repente que no tenemos una instalación eléctrica adecuada. También, por ejemplo, nos llega nos llega la electricidad desde otras localidades alejadas, como por ejemplo Sangabán, que es alejado, ¿no? Desde otras partes. Entonces, esa interconexión hace, por ejemplo, de que a veces se corte la luz y de que de repente la señal también que llega satelital por las antenas que se conectan a nivel nacional tampoco están alejadas y no estén cerca a estar en una antena, ¿no? O dentro de lo que, como es una cédula, ¿no, profesor? ¿No? Para que pueda conectarse a través de su celular, entonces no está fuera del rango, entonces eso hace de que, por ejemplo, tengamos pérdida de la señal, lentitud también, bueno, desde el punto de vista físico.
Pero si nosotros hablamos desde el punto de vista eh, de salud, podemos tomar en cuenta que está pues, el cansancio, ¿no? Vamos a encontrar el cansancio, la fatiga. Este cansancio puede dar desde el punto de vista visual. ¿Listo? Fatiga, también podemos tener un cansancio muscular por estar encorvados, inclinados, o estar levantando de repente teniendo el celular en la mano, ¿no? Que puede generar alguna dificultad muscular. Entonces, esos son motivos de estudio, ¿no? Que se profundice acerca de, por ejemplo, la fatiga visual, de repente algún tipo de limitación que se tenga o también muscular, ¿no? Otro problema también que los estudiantes consideran y analizan es la práctica. A veces no se tiene práctica y no saben cuando, por ejemplo, el profesor dice, les acabo de enviar, revisen el chat, revisen, por más familiarizados que digan que están al inicio, siempre va a haber problemas en la práctica, ¿no? Hay algunos alumnos que no han tenido mucha interacción y también les va a ocasionar algún problema. De repente el profesor forma grupos, algo, y ellos no están acostumbrados y van a tener ese aspecto. Y otro de estas desventajas que los mismos estudiantes están indicando es la distracción, que posiblemente en muchos casos podría acontecer de que están conectados a la videoconferencia, pero están haciendo otra cosa. Entonces están de repente escuchando, pero también de repente están navegando en la web, están haciendo otras cosas, ¿no? Que no les permite estar atentos. Pero esa distracción también podría de alguna manera sobrellevarse porque, como hemos visto en las ventajas, repetir las grabaciones puede volver a escuchar la clase, ¿no? Entonces, esa desventaja como es la distracción podría estar, ¿no? De alguna manera solucionada. Pero más que todo, las que sí ocasionarían un problema es, por ejemplo, en este caso, el cansancio y la fatiga, porque la pérdida de la señal y la lentitud podría suceder que al revisar también la videoconferencia, no, ya no, entonces voy a tener ningún inconveniente, salvo que tengan que exponer. Estamos hablando ya de una clase teórica, ¿verdad? Pero si estamos hablando de una clase expositiva, en una clase, por ejemplo, de presentación, revisión de trabajo, asesoría, ahí ya estaríamos con alguna limitación y algún problema. Pero más que todo en ese caso, ¿no? Y lo que habría que visualizar en todo caso es el cansancio, la fatiga, ¿no? Ese cansancio visual, muscular que en muchos casos afecta pues, a los estudiantes e incluso también a los profesores. Otro aspecto interesante, importante, es que les hemos preguntado si te dieran a escoger entre el aprendizaje en línea usando videoconferencias o de manera presencial, ¿cuál elegirías y por qué? Entonces, en el caso de las videoconferencias, hemos llegado a una conclusión de que ellos prefieren un tipo de dictado, ¿no? De clases o de llevar sus clases de manera semipresencial. Se podría hacer una conclusión. O sea, prefieren ambas, ¿no? Ahí como su resultado dice ambas, ¿no? Porque hemos podido apreciar que la videoconferencia, ¿qué es lo que resumimos, ¿no? De que no es necesario ir a la universidad en todas las clases, ellos dicen bien claro. Y la teoría puede ser ya con normalidad en una videoconferencia, claro, porque ahí se va a grabar la información que va a decir el profesor. Pero también no solamente la teoría, sino también tenemos que ver las asesorías, ¿no? Que tenían que grabarse para que pueda revisar lo que me está diciendo el profesor. Pero hay algo interesante, como le estamos poniendo entre las dos, ellos dicen ambas, pues, que la teoría la podemos llevar con normalidad a través de la videoconferencia y que de manera presencial hay una mayor interacción y sería adecuada para realizar las exposiciones. La exposición de los avances debería ser presencial para familiarizarse con el contenido y el docente puede hacer asesoría y se le entienda mejor. Entonces, lo que los estudiantes manifiestan, opinan, es que, bueno, si me das a escoger entre ambas, yo no puedo elegir a una, yo creo que utilizaría las dos, ¿no? Con eso nos están dando una idea de que la forma de educación o la manera de educación puede ser entonces haciendo el uso de ambas aplicaciones, de ambos, ¿no? De ambas modalidades y no solamente considerando una, pues ellos dicen claramente de que puedo llevar mis clases teóricas a través de la videoconferencia, ¿listo? Por lo que hemos visto anteriormente que lo ven desde un punto de vista más económico, lo ven desde un punto de vista, por ejemplo, más accesible, puedo grabar las clases. Pero en cambio, cuando el profesor tiene que hacer asesoría de mi proyecto de investigación, de mis avances, yo prefiero estar al lado de él, prefiero interaccionar con él. Entonces, nos estaríamos dando cuenta de que la clase
En un momento, cuando se hace la videoconferencia, los estudiantes lo miran tipo asamblea, ¿no? De que el profesor, yo no estoy al lado del profesor, sino que el profesor me explica algo y no es tan representativo, ¿no? En lo que me está diciendo, ¿no? Y cuando yo tengo que presentar y recibir asesorías, yo tengo que estar al lado de él, ¿no? Como parte del vínculo que voy a generar con el docente. Entonces yo tengo que estar al lado de él para poder entenderle, hacerle preguntas que de repente en una videoconferencia es imposible, ¿no? Que profesor, disculpe, ¿no? Ese tiempo no le entienda. En cambio, cuando estoy con él junto, al lado del profesor, nos da a entender muy la importancia que tiene para el estudiante las relaciones interpersonales que sean de manera presencial. Es lo que estaríamos pudiendo detectar, ¿no? De manera exploratoria. Para concluir, bueno, lo que hemos dicho anteriormente, que los estudiantes consideran al MIT y al Zoom como una nueva tendencia en utilidad-funcionalidad, le dan mayor preferencia al uso del MIT debido a la familiaridad que tienen con él. Las ventajas que están considerando es que es económico, desde el punto de vista de ahorro del tiempo, desplazamiento, las grabaciones, como hemos dicho. El problema está relacionado con la señal, con el agotamiento, los problemas también de fatiga, las distracciones que puedan tener aparte y que si prefiero utilizar uno u otro de las modalidades, preferimos que sea ambas, ¿no? Al mismo tiempo, porque nos permitiría, de alguna manera, como ya dije, utilizarlas para las videoconferencias desde el punto de vista teórico, porque no necesito estar interactuando constantemente con el docente y hacerlo desde el punto de vista práctico cuando sí tengo que hacer la presentación de mis resultados. Desde mi grupo, agradecemos al Congreso Internacional de Tecnología para la Educación y la Sociedad por habernos permitido compartir nuestros resultados de investigación y sería interesante que se continúen haciendo este tipo de eventos para poder seguir participando e interactuar con la comunidad investigativa a nivel internacional. Muchísimas gracias.